muy buenos días para todos quienes se conectan a esta hora con el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial de la institución universitaria ITM. Este escenario se llama Cuántas y tantas historias y le damos la bienvenida a todos quienes a las 11 de la mañana se conectan con este espacio que de manera mensual abrimos para comunicarnos con todos los referentes de arte, ciencia y cultura en la ciudad. Y bueno, como equipo de biblioteca pretendemos fortalecer las sinergias requeridas para este propósito de la cultura científica y poder promover este propósito de enriquecer las experiencias culturales, pues todo lo que hacemos en este departamento lo hacemos o es cuestión de pasión, así como dice el eslogan institucional. Mi nombre es Laura Carolina, docente del equipo de extensión cultural, y junto con mi compañera, la bibliotecóloga Marcela Posada, construimos este escenario de cuántas y tantas historias. En esta ocasión vamos a conversar sobre historia de un escritor confinado y específicamente con su obra La Fuerza Imparable, es el escritor David Vélez Gómez. Marce, bienvenida, cuéntanos de este invitado que tenemos para el día de hoy y qué rico que podamos compartir este espacio juntas hoy. Bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola David. Hola, ¿qué más? Bueno, en esta ocasión nos convoca un tejido de historias construidas por un escritor de la ciudad que nos permitirá hacer un viaje por su narrativa y su proceso creativo durante el confinamiento. Él es David Vélez Gómez, comunicador audiovisual de la Universidad de Medellín y magíster en hermenéutica literaria de la Universidad EAFIT. Como amante de la literatura, ha continuado sus estudios con cursos en ciencia ficción y fantasía para la humanidad en la Universidad de Michigan. Actualmente se desempeña como guionista y trabaja para la productora Estudio Medellín LLC, ubicada en la Florida. Su libro se titula La Fuerza Imparable, publicado en el 2017. Su obra pertenece al género de literatura fantástica y es el primer tomo de la saga El Caminante de Mundos. Laura. Claro, Marce, es que definitivamente nos encontramos con un referente de la literatura aquí en nuestra ciudad porque además es redactor de contenidos en la página de gastronomía Dos Consentidos, que es un equipo de apasionados por el mundo de la gastronomía y sus diversas manifestaciones en cada cultura. En su página se nombran viajeros, cocineros y felices, promoviendo contenidos para el buen comer y la buena alimentación. Mejor dicho, Marce, creo que vamos a tener un tema súper rico para conversar el día de hoy y aprender de este escritor que nos acompaña hoy. Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Claro, entonces aquí lo tenemos con nosotros. Bienvenido, David. Vamos a hablar Hola, de fantasía y de gastronomía. Desde que se pueda, sí, de una. Bienvenido. Sí, David, que nota que estás aquí con nosotros, pues definitivamente toda esta, pues como este hilo conductor que le queremos dar también está muy mediado como por la lectura, porque así no nos perdemos de decir todas estas cosas sobre vos, que además pues dan contexto a nuestros, a quienes se conectan, a quienes nos están escuchando en este momento, y que además yo creo que resulta ser muy inspirador como conocer ese proceso creativo, como hablábamos con Marce, qué tan bacano poder conocer un poquito más en torno a ese tejido creativo y también esa conexión con la literatura que tenés, sobre todo en este momento que vivimos, pues de pronto de realidades tan estar dentro de casa o también con tantas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, muy interesante, pues, como escucharte el día de hoy, conocer también sobre tu obra. Entonces, bueno, pues hemos preparado algunas preguntas. Muchas gracias. Vamos a darle. Sí, ok, empecemos con esta primera, que pienso que puede dar como un contexto muy oportuno para quienes nos están escuchando. Y pues evidentemente, como lo mencionábamos, estamos en época de confinamiento, muchachos, y pues hoy buscando un poquito sobre esas obras de literatura que se han también desarrollado justamente en confinamiento, pues o como en una época donde no se puede salir o por condiciones climáticas, como fue pues la obra de Frankenstein de Mary Shelley, si la digo bien, que era pues como una época de mucho invierno y entonces debido a eso se empezó a tejer historias ahí bastante interesantes en torno pues como a como toda la temática del miedo, como de literatura así pues más orientada hacia sí, como el temor. Y... Sí, es como un nuevo Del terror terror, también. gracias. Exactamente.
pero también esta de El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank, que la hizo pues en el Holocausto, en los campos de concentración nazi, o el ingenioso Hidalgo, el Quijote de la Mancha, que en Miguel de Cervantes, que también tuvo pues como un momento allí donde como 5 años pasó en un territorio en el que no podía salir, estaba como exiliado de España, y entonces pues fueron los mismos pues líderes como el gobierno español quienes pues como optaron por rescatarlo, pero en esos 5 años Miguel de Cervantes se inspiró en la libertad, en pues como la utopía, en esta como búsqueda tan profunda de lo humano, y que le pasa pues la figura del ingenioso Hidalgo. Bueno, por mencionar algunos muchachos, pero pues la pregunta es, entonces, para David, pues haciendo este como breve recorrido por tantas obras de la literatura que se han hecho en confinamiento, cuéntanos por favor cómo comenzó este proceso escritural de tu obra. Bueno, empecemos con mi obra, pues la tenía hace mucho tiempo en la cabeza, pero era una cuestión de valor, de, bueno, me voy a sentar y de verdad lo voy a hacer. Y yo era de los que decía, sí, estoy haciendo una novela, pero a ver la novela, ¿entendés? Entonces tuvo que pasar algo importante en mi vida, una cosa como muy vital para que yo dijera, listo, la voy a hacer. ¿Qué pasó? En el 2007 yo tuve un accidente inmenso, me quemé el 35% del cuerpo, casi me muero, obviamente. Y en ese momento, ahí en el hospital, aislado, obviamente confinado, pues dije, listo, si salgo vivo de esta, pues entonces voy a luchar por esto que siempre he dicho que quiero hacer, pero que no he hecho. Y esa fue como una de las cosas que me dijo, bueno, voy a salir de esta, voy a salir de esta. Obviamente, pues sí, aquí estoy, salí y empecé como a trabajarle a la novela, pero entonces uno ni siquiera sabe cómo escalar la montaña. O sea, hacer una novela es subirse una montaña. Y pues uno arranca a caminar, pero me pierdo, llego, no llego. Entonces toca como crear fases, pedacitos, como partir como, bueno, listo, sé de esto, pero no sé de esto, me gusta esto, pero ¿cómo lo hago? Entonces, cuando uno tiene que empezar a fraccionar una gran tarea en pequeñas partes, es donde empieza a verle como sentido a las cosas. Mi novela en general yo la hice en 9 partes, inclusive ni siquiera en orden, es el comienzo, luego como una parte en el medio y luego como el final, y luego me devolví y empecé a llenar lo que quedaba. Obviamente para que todo tuviera sentido, pues hay que hacerla y revisarla y todo, pero esa fue como mi forma de saltar, como de, bueno, voy a fraccionar esto y voy a empezar a hacer. Me demoré mucho, pero pues aprendí un montón. David, ¿y cuánto te demoraste en ese proceso? Cuando dijiste voy a iniciar y voy a empezarla, y ya cuando llegaste y la culminaste, Fueron como cuánto 5 tiempo? años. 5 años. Pues para la primera sí fueron como 5 años y inclusive ahora pues también está en revisión y está como nuevamente como trabajándose, o sea, uno como que no para de, es como elegí un modo de vida que es como hacer tesis todo el tiempo. Y pues nada, o sea, terminé la historia hace mucho tiempo porque toda la historia, todo el arco de lo que van a ser las 5 novelas, pues ya está hecho, yo sé todo lo que pasa, los acontecimientos, pero ya sentarse y decir, bueno, empecemos a escribir, esto me gusta, esto no, repitamos esto, este capítulo está bueno, este no tiene conexión, y como ya la parte de armado, sí me tomó mucho tiempo porque no sabía, ya era mi primera novela, pero una vez como que empecé, pues ya me apoyé como de un método de trabajo que yo tengo 3 lectores alfa, que son amigos que leen y se encargan de ciertas cosas, como de continuidad, como esto no puede pasar, ojo con esto, y un montón de gente que son como 10 personas que son lectores beta, a los cuales les paso capítulos o les pasé de esta novela como capítulo 5. Dígame qué le enganchó, qué no le enganchó, qué le gustó, qué no le gustó. Y yo con ese rompecabezas pues ajustaba acá como toda la narrativa y novela. Y así, por eso también me demoré mucho, porque era el tiempo de otra persona a la que yo no le estaba pagando, solo le estaba pidiendo un favor, pero que necesitaba su punto de vista para poderme basar en él. Ahora, pues en el proceso de la segunda y con el segundo, pues el confinamiento del año pasado, pues he avanzado un montón. Ya voy más o menos en el 70% de la novela, en draft. Entonces, pues sí, o sea, se ve que uno va subiendo como el nivel de escritura.
Vamos bien. Claro, la primera novela fue la más difícil porque era como ensayo y error. Estabas en el experimento y viendo qué te servía, qué no te servía, cómo lo iba a implementar, y ya en el confinamiento que inicias, que nos cuentes que inicias con el segundo tomo, ya se viene como toda esa experiencia y me imagino que ya para el quinto tomo, pero me parece que es un proyecto muy al que te estás lanzando un proyecto muy grande y muy admirable. Es decir, voy a hacer una saga de 5 tomos, eh, me parece un proyecto grandísimo y al que vamos a estar atentos para podernos estar inmersos en él. Gracias. Me surge la pregunta, David, ¿por qué el nombre de Caminante de Mundos? Esa saga que tú mencionas y que has construido pues como incluso de manera como, incluso me acuerdo de Da Vinci que también tenía como un método de creación como súper pues por allá, pues como demasiado desorganizado por así decirlo, pero pues definitivamente como ese espíritu creativo que ocasionalmente tienen pues como estas personas que deciden emprender algo, como vos lo decís, eso requiere voluntad, o sea, vamos con toda a ejecutarlo. Y por lo tanto también el nombre, o sea, ¿qué encierra? ¿Qué quieres expresar a través de El Caminante de Mundos? Es un juego de palabras, o por lo menos un título que tiene dos sentidos. Primero, en la historia, pues hay una persona que viaja a través de mundos, que es el protagonista, y otros más, pues, pero uno va adquiriendo, como es el narrador también, pues puede verse así. Pero lo que hablábamos ahorita también del confinamiento y de estos asuntos es que cuando uno lee, la mente de uno escapa a otros mundos, sea lo que sea que estés leyendo. Hay historias que simplemente te llevan a otra parte y vivís una vida nueva o distinta. Y eso también tiene un juego con mi saga, que es la saga del Caminante de Mundos, porque si vos empezás a leerla, vas a empezar también a caminar por estos mundos, a descubrirlos, a vivir en ellos. Entonces ahí está como el juego del Qué título. interesante. Contanos un poquito de los personajes, David, que incluso al iniciar esta tertulia nosotros decíamos qué rico como amenizar el momento para que la gente se vaya conectando con una música. Y preciso escoger la que no le gusta al personaje. Sí. El personaje principal tiene problemas serios con la música de ascensor, como con ese jazz smooth que sonó ahorita. Yo no tengo problema con él, pues, o sea, es chévere, pero él sí, y él sufre de un mal genio fuerte con eso. Y hay escenas donde puedo aprovecharme para que haya como un cierto humor con el asunto. Y sobre todo porque otro amigo de él, ellos viven en un edificio, este tipo daña los baffles y el sistema de sonido cada que le suena, pero el amigo lo repara y le manda la cuenta. Y cada vez hace un mejor sistema de sonido en el elevador. Entonces, cada vez es más caro y cada vez él no lo puede dañar porque ya se quiebra. Por favor. Está muy interesante. Bueno, Marte, contanos. No, el odio le llega a tanto que hasta destruye el sonido por no soportarlo mientras va en un viaje en ascensor. Pero es que yo creo que eso nos pasa mucho. Cuando uno está en un consultorio médico, ese tipo de música como que ya le dice a uno, te va a tocar quedarte acá un rato. Es como la música incómoda, de los momentos incómodos, Es ¿no? como Que uno cuando está te rodeado de dicen, una cantidad de gente que uno no quiere estar con ellos. es como cuando te dicen calmate, no, calmate, no se calma con que le digan calmate. Y esta música Totalmente. es lo mismo, es como el calmate que te va a tocar esperar. Y es como, Bueno, definitivamente, yo creo que hay muchos elementos que han inspirado como esta obra, ¿cierto? Y ahorita hablábamos justamente detrás de cámara, como de este propósito también sí, como de poder escribir sobre la realidad que habitamos. Y eso implica también todos estos fenómenos y estas realidades que se están presentando ahorita mismo pues en época de pandemia, en que desde las realidades más como dolorosas hasta también las más extraordinarias resultan ser de pronto como inspiración para un proceso creativo. Qué rico que nos contaras, David, qué es lo que te ha inspirado de pronto para generar o pues como emprender este hilo conductor, estas historias entretejidas en la ciudad de Medellín, en otros mundos. pues, o sea, mi inspiración siempre ha venido como de mi amor por la fantasía.
que yo recuerde hace poquito me preguntaron qué fue lo primero que me leí cuando niño, o como la primera cosa que tú te leíste. Hay gente que dice El Principito, hay gente que yo me acuerdo, o de lo que me acuerdo, que mi primer libro, o lo primero que yo me leí en la biblioteca de UPB, la de primaria, fue Viaje al Oeste, que es una historia china muy bonita, pues, de un monje y el mono Son Wukong, que fue la inspiración para Goku y todo esto. Esa como la historia básica de ellos y de cómo viajó al oeste y era como una vaina muy mágica. Y creo que desde ahí como que, y pues obviamente uno ya arranca a leer nuevas cosas. Por allá en décimo, muy tarde, me di cuenta que Tolkien existía y me encantó. Luego tuve la suerte de tener muy buenos amigos y con ellos exploramos una cosa que se llamaba los juegos de rol, como Dungeons and Dragons y este tipo de asuntos, y esto ya fue una explosión de fantasía inmensa, o sea, fue como lo que yo quería, como, uy, wow, y con esto se viven aventuras, se pasa como mucho tiempo, y luego dije, bueno, ya, yo quiero hacer lo mío, y por eso tuve que también separar como de los juegos un tiempo todavía, pues, porque yo digo, lo que me pase jugando, más bien me lo paso tratando de escribir o sacar una buena historia. Pero de ahí viene, o sea, es ese amor mío por la fantasía que me ha llevado como lentamente a tratar de escribir lo mío y de generar y crear mundos con personajes y todas un montón de vidas que hay detrás de eso. Total. Hablabas ahorita del personaje masculino de tu obra. Él está acompañado él tiene alguna compañera, un compañero, alguien que lo ayude como en ese trasegar Sí, de dónde está. mi historia como, a ver, la fantasía generalmente te llevan lo que se llama el viaje del héroe, que de eso trata mucho la fantasía, el viaje del héroe. Solo que yo quise deconstruirlo un poco y comenzar con un héroe que ya cuando tú lo empiezas a leer ya es un hombre que lleva mucho tiempo vivo, inclusive son más de lo que un humano puede vivir, porque aquí ya empieza a entrar la magia, el personaje tiene como 1200 años y él está en un mundo moderno, más moderno inclusive que la Tierra ahora, un poquito más, la escala de tecnología es un poquito más alta y quienes lo acompañan generalmente, él tiene un amigo que es dragón, literal un dragón, pero pues que a veces puede tomar forma humana, y sus enemigos ya varían por muchos lados. Uno de sus enemigos más grandes es su ex esposa, que tiene 1300 años y es más que él, y ellos tienen como una dinámica de amor y odio, que se quieren pero no se quieren, que tratan de doblegarse el uno al otro para que pues para que se haga la voluntad del uno y no del otro. Y así se va como construyendo la historia. Entonces la historia arranca en un futuro, por así decirlo, futuro, de una tierra lejana, de una ciudad que se llama Invicta, pero él va contando también su historia de cuando él era joven, cuando él era un niño. Y eso es en otro mundo, hace 1200 años. ¿Y qué le pasó? Entonces tú vas de un lado al otro como en una trenza que se va armando acá y acá. Y así te va llevando la historia hasta cierto punto. Como son 5, pues obviamente vas a quedar como, quiero más. Y esa es la idea. Que no, súper. Por aquí uno de nuestros conectadísimos, pues como que están aquí en el chat, Víctor Acosta, quienes le mandamos un saludo súper especial, te pregunta, David, ¿crees que la nueva realidad que vivimos ha afectado el género literario narrativo, la novela? Yo creo que sí. Y yo creo que desde antes. O sea, hay novelas negras muy buenas que se escribieron hace 40 años, que es un reto ahora, por ejemplo, leerlas en un contexto nuevo, porque uno diría, esto se soluciona con una llamada de celular. Entonces, para el autor que está empezando ahora y tiene un misterio, ¿cómo vas a irrumpir la comunicación? ¿Cómo vas a hacer que el celular no te funcione mágicamente y sea creíble y no te saque al lector como del panorama? Porque literalmente una llamada puede dañar toda una trama de misterio o una trama de acción o una trampa, un montón de cosas te las puede dañar. Entonces sí, la realidad de ahora, la tecnología de ahora,
es difícil de manejar para ciertas historias porque hay que tener en cuenta estos elementos nuevos, inclusive los que vienen, que no sabemos cuáles sean. Sí, total. Y mira que, pues, como que pones de relieve esa relación del escritor con la tecnología, ¿cierto? Incluso con la lectura, que te viene, pues, como de esa interacción con, sí, con la modernidad, con estas nuevas formas también de comunicarnos, de conectarnos. ¿Vos cuál crees que también sea el aporte para específicamente tu obra de La Fuerza Imparable con esta, pues, con la relación con la tecnología? Pues yo no sé, porque yo simplemente estoy creando dos mundos, uno es viejo y antiguo y el otro que es moderno. Su elemento que lo hace moderno es que ciertos lugares de ese mundo tienen un paraíso solar, o sea, aprovechan mejor la luz del sol y no hay tantos combustibles fósiles. Y eso es todo lo que tengo hasta ahora, pero yo no soy, como ve, la novela puede aportar esto, ni idea, o sea, lo que pueda aportar que te aseguro es que te va a entretener, que la vas a pasar bien, que te vas a poner a reír en algunas partes y que vas a decir, uy, wow, en otras, pero hasta ahí como que me llega el aporte, pues. Súper, súper. Y Sí, no, creo que hablo más no, como de ese tejido o esa interpretación de la tecnología a partir pues como de ese proceso creativo en tu obra, pero evidentemente pues incluso como a la hora de acercarnos a la literatura siempre encontramos como esa oportunidad de un asunto irreal, ¿cierto? Un asunto fantástico al cual nos está invitando pues esa narrativa y que probablemente también sean incluso conspiraciones, ¿cierto? Como lo hizo Isaac Asimov, también obviamente más desde un punto de vista pues científico y pues basado como en todo ese proceso de divulgación científica que hizo, pero definitivamente es como también valerse de esos imaginarios para crear mundos fantásticos como tú lo mencionas. Sí, Marcel, qué pena que te interrumpí. no, era ahorita como para retomar los referentes que, que has tenido, David, como escritor. Por ejemplo, a mí la ficción me encanta y yo, uno de mis escritores que me he leído todas las obras, y hablando de la tecnología, porque habla de avances tecnológicos muy grandes, pero también esa mezcla de ficción que es maravillosa porque lo que decías, lo manda uno a otros mundos que uno siente que nunca va a alcanzar a conocer. A mí me encanta mucho, por ejemplo, la obra de Ray Bradbury, porque él mezcla toda esa ficción con toda esa tecnología, esos viajes a Marte y las relaciones entre marcianos y terrícolas que que uno piensa que de pronto en algún momento van a existir, sí existe algo allá afuera, pero que al menos a través de su obra uno puede soñarlo y creer que puede existir en algún momento. Entonces, ¿cuáles han sido como los escritores, como tus referentes para iniciarte en este proceso escritural? Pues a mí siempre me ha parecido, o sea, me han gustado algunos escritores de fantasía estadounidenses, Jim Butcher, por ejemplo, que él tiene una gran saga, que es mi saga favorita, con la que más me divierto, que se llama Dresden Files. Es una saga de un detective en Chicago que arranca desde el 2000 y él lleva casos paranormales y es súper buena. El otro escritor es Brandon Sanderson, que es el escritor más prolífico que yo conozco. Él puede escribir más rápido de lo que uno alcanza a leerse una novela, o sea, en lo que uno se lee una, él ya sacó dos. Y tiene unos cursos increíbles que también los he hecho, están en línea. Se llama Escribiendo para Dragones o Writing About Dragons. Y es todo lo que tú quieras saber de hacer una novela y de cómo está ahí, él te estructura todo. De ahí yo me basé mucho en él, sobre todo cuando estaba comenzando. Y no, hay muchos más pues que no recuerdo, pero me dejaste como pensando en algo de esto de Marte y de la fantasía de los marcianos, pero por ahí vi una frase en estos días en el bendito internet que es increíble y es una cosa real que dice que Marte en este momento es el único planeta que conozcamos que está habitado por robots y es verdad en este momento. Entonces sí, tal vez llegar al punto que habitan humanos, pero, o sea, en este momento es súper fantástico porque Marte está habitado por robots.
Sí, es increíble. ¿Cómo es que se llama esta misión que llegó a Marte? Pues Perseverance. el día que llegó la misión se paró el planeta. Yo creo que fue como en el 69 cuando llegó el hombre a la luna. Cuando llegó, pues para mí fue como un acto de ficción el haber llegado hasta llevar ese artefacto hasta la luna. Entonces, ahorita retomando lo que decía Laura de Leonardo da Vinci, mira todo lo que él creó que en este momento existe. Entonces, oír a David hablar de protagonistas, de sus personajes que tienen 1200 años, 1300 años, que es lo que busca el hombre como la longevidad, como lograr vivir más tiempo del que estamos viviendo en este momento. Ya me parece como atrapador saber qué han vivido todas esas personas durante todos esos siglos, porque si uno viviendo, un hombre mínimo vive 70 años y vive tantas cosas, ¿cómo será vivir siglos? Uno vivir 13, 14 siglos, pues es una experiencia que solamente la podemos tener a través de la literatura. Así es. Uy, Es no, una tan cosa teso. completa, o sea, cuando hay personajes de novelas increíbles que te muestran como un montón de vidas y sus aventuras o lo que les pasa o no les pasa, y uno es como, wow, hay días que uno está leyendo y el personaje está pasando por un panorama frío y puede estar haciendo este clima que está ahora, que estamos como a 24 grados y uno tiene frío, o el personaje tiene hambre y uno tiene hambre. Entonces uno creo que el poder de la mente es tan fuerte y tan grande que cuando se une con la lectura te lleva a sitios increíblemente maravillosos. Es verdad, totalmente. O sea, no hay efectos especiales que superen lo que tú te imaginas. Todavía no Por están. eso, tocando eso de los efectos especiales, por eso es como tan duro cuando uno ve un libro que le gustó mucho, que lo llevan al cine y como uno ya se había montado su propia película, que es lo que ha dicho David, que me ha encantado, como uno ya se montó esa propia película en su cabeza, cuando ve lo que hicieron, uno dice, no, no corresponde en nada a lo que yo me estaba imaginando, ni el protagonista se parece, pues eso es lo difícil de llevar una obra al cine, sobre todo cuando uno ya la ha leído. Entonces, porque cada quien se lee la obra y crea los personajes según las necesidades como las características que le vaya dando a cada personaje. Es que La lectura es algo mágico. la adaptación es un arte muy mal agradecido. Totalmente, porque los que la juzgamos mucho los que ya hemos leído la obra. Esperemos que no O pase con sesga, tu obra. o sesga también un poco, como que Ujú. determina y pone como límites también a ese artificio, pues como de la imaginación, que listo, Disney y todas estas que también son súper, uy, wow, pues qué buen ejercicio ahí creativo, pero que definitivamente empieza a encasillar ciertas formas de los imaginarios. Y pasa mucho con la literatura pues, tradicional y todas estas que han sido reencauches. Pero me sugieren una nueva pregunta sobre esta inventiva de lo humano. Pues hablábamos detrás de cámara también de ejercicios como muy reiterativos en nuestro momento actual, en el que vemos hasta dónde puede llegar pues como la inventiva humana para supervivir, ¿cierto? Para generar estrategias de estar pues como económicamente pues en un equilibrio entre comillas, pues por todas las condiciones desiguales que vivimos. Entonces está desde el que sale a vender su talento, a cantar en las calles, hasta también personas que desde su espíritu, pues como de fuerza y su espíritu vital, generan manifestaciones como las de Jesús Leonardo Yoldi. Él es un pues, ciudadano de Tunja que ha decidido desde el 13 de abril de este año emprender un viaje pues nadando sobre el río Magdalena para manifestarse contra el fracking, muchachos. Y pues que valga pues como este ejemplo de este señor Jesús Leonardo, que en compañía de José García, un compañero que le ayuda con el kayak para que durante 30 días viajen hacia Barranquilla, Barranquilla por todo el río Magdalena,
parando en cada puesto a generar una experiencia pedagógica, decirle, muchachos, pues a cada comunidad, generar este diálogo así, como estamos nosotros tres aquí conversando, incluso también con quienes se conectan, contarles de este tipo de episodios tan simbólicos que finalmente el fracking es toda una maquinaria y una intención estatal súper irresponsable, pero que definitivamente pasa y sucede. Y cómo este hecho simbólico y determinante logra movilizar poblaciones al río, pues a las orillas del río Magdalena, que además es súper simbólico porque sabemos cuántas cosas súper dolorosas han pasado también sobre su afluencia. Y entonces me parece como de verdad un hecho súper potente que está mediado simplemente por la determinación de hacerlo, como es la obra de David, y que nos contás hoy, David, pues de manera como tan puntual también, como ese ejercicio creativo que te lleva a vos a construir esta obra y a publicarla y a continuar en ese ejercicio pues como de creación de la saga pues desde el 2017. Entonces, qué rico que nos contaras qué ha significado para vos también como este proceso pues en continuación, ¿cierto? Que tiene continuidad, que ha seguido adelante con ese proceso, cómo se ha transformado, mejor dicho, qué ha significado para vos también como escritor este proceso. Yo creo que es un ejercicio de voluntad, de determinación, de decir, bueno, listo, voy a tomar una decisión de hacer esto, pero no voy a decir que lo voy a hacer y voy a quedarme en decir que lo voy a hacer, sino en hacerlo. Eso llevó a crear varias cosas, un plan, y el plan es, bueno, qué tengo que hacer primero, qué no, qué tengo que aprender, qué no. Y lo otro también es crear como una estrategia, es, listo, una vez haga esto, ¿qué más voy a hacer? Entonces mi estrategia o mi plan fue al comienzo decir, listo, voy a crear mi novela, la voy a publicar en Amazon y ahí está, pues va a estar ahí. Y eso fue lo que hice al comienzo. Luego dije, bueno, mi novela le falta un poco de calidad, le falta como fuerza, le trabajé con un profesional que me editó, me corrigió el estilo, no sé qué. Dije, bueno, pues tal vez si toque una puerta se me abra. Entonces toqué una puerta en una editorial y fue la única que quise tocar, pues, o sea, toqué una puerta y me dijeron, sí, si está, me gusta, que te apoyamos. Entonces yo firmé hace poco con Panamericana y el otro año, pues, en algún punto va a salir mi novela de nuevo, pues ya no está en Amazon, porque pues obviamente ya no lo puedo tener allá. Pero entonces lo que me lleva es a pensar que, pues sí, creé esto y dije, voy a salir con esta idea, pero cómo vamos a sacarla adelante y cómo vamos a ir progresando lentamente, porque pues todo tiene como un progreso, como una fase. Hay momentos donde yo decía, oh, ¿qué voy a hacer? No sé ni qué hacer con esto. Y hay momentos donde digo, uy, estoy súper bien, estoy dándolo todo. Entonces es como también como aprender emocionalmente a contra la frustración, a manejarla o también a manejar como los momentos de máxima alegría, porque hay momentos donde digo, no, estoy súper inspirado, lo voy a sacar todo, tan, y no hace algo, el otro día lo veo y, ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué pasa? Entonces es como mantenerse más bien estable y tener como, bueno, mi confianza en esta idea es esta, mis metas son estas, vamos a lograrlas. Y eso se puede hacer como tanto en un plano pequeño, con metas pequeñas, a metas grandes, que es lo que yo quiero lograr, pues. Así es, como esta abrazada cotidiana que te lleva un poquito más adelante también. Eso está súper bacano. Bueno, incluso nos contabas que también una de tus publicaciones en las redes sociales sobre, pues, como tú, también lo que inspira en la realidad cotidiana, como tu composición escritural, te publicaron uno de estos artículos en Cauca Extremo, que nos lo compartiste, incluso qué rico que nos contaras un poquito al respecto. Eso Se fue, llama Los acordes del hambre, para que nos hablaras de él. eso fue en la pandemia, literal, al mes, bueno, yo creo que fue a los 2 meses, ya cuando estábamos supremamente confinados, que uno no se hallaba, uno tenía un desespero en la casa. Y que también pasa mucho que estás adaptándote a la realidad, que estamos en este tipo de reuniones y pues suena el vendedor, suena no sé quién, empieza a cantar no sé quién. Y uno puede tomarlo de dos formas. Uno puede tomar eso como negativamente y verlo desde el lado de esta gente me está interrumpiendo
o puede tomarlo desde un lado más empático y decir, esta gente está sobreviviendo y está buscando su forma de sostenerse en un momento mundial, que es histórico, es terrible, y hay que verlo también con un grado de positividad o de belleza, que es esta gente que te canta, pues viene y te canta, independiente que le pagues o no, o que te incomode o no, pues porque no vas a disfrutar de su arte, que te lo están trayendo puerta a puerta. Entonces es como si en los momentos más oscuros hay un montón de cantantes que salieron a cantarte a tu casa. ¿Por qué no lo ves como de una forma bonita también? En vez de que Total. la incomodidad que la gente dice, ay, esta gente, mejor no, verlo bonito. Sí, es mejor disfrutarlo porque lo que acabas de decir, la empatía, esa gente que está ahí cantando y que te está regalando tu arte es porque no tiene otro medio para subsistir en este momento de esta pandemia que nos está afectando a todos de diferentes maneras. Entonces, la empatía es total y con las personas es que hay personas que se la están rebuscando de formas muy diferentes para poder llegar pues, para poder pasar los días El rato fuerte, lo que está pasando ahora. el rato fuerte. Es que muchachos, también volviendo como al personaje de la obra, tiene 1200 años. Yo creo que es también uno de las como imaginarios o las fantasías reiterativas de la literatura y es pues la infinitud, ¿cierto? Como ser eternos. Pero, y que incluso un oyente por aquí, uno de los que está conectado, nos dice, Jaime Andrés, esa es la magia de los libros, por eso hay que leer, pues como tan rico que eso nos invita a pensar en un imaginario sobre si fuéramos infinitos, ¿cierto? No sé si de pronto este personaje coincide con esa característica, pero 1200 años ya habla de mucho tiempo. Entonces, Es chistoso porque el personaje, aunque tiene 1200 años, de los que son eternos, como tú dices, es el más joven. Entonces, es muy charro porque uno se genera escalas en la mente. Uno dice, uy, wow, 1200 años. Pero sus amigos, inclusive sus enemigos, son como, ay, niño, pobrecito, todo lo que le falta. Apenas se está aprendiendo. Y no es en esta novela que está, es en la segunda, alguien le dice, sí, los 5000 son los primeros 5000 son los más difíciles. A mí también me dieron duro. Pero entonces es como, listo, es el joven entre los que son más viejos, pero también hay gente que vive y muere con lo que tú decías, 70 años, 40 años, 30, o sea, entonces es como se mezcla esa eternidad con la mortalidad normal de la vida cotidiana y cómo a esta gente que es eterna, esas pérdidas de esta gente que es más real o más mortal, cómo la afectan. Porque, pues, digamos, es una comparación distinta, no es como la que más real puedo dar, pero sí en el plano afectivo sí es esto, es, por ejemplo, una mascota vive menos que uno. Total. Tú te haces amigo de una mascota y luego esa mascota se va y a ti te duele, pero ahora ponlo en un plano de iguales, o sea, es un amigo que vivió menos que tú seguiste viviendo y que ese daño que te hace a ti, o sea, esa pérdida cómo te cambia. Y son cambios sobre cambios a un nivel de muchos, muchos, muchos años. O sea, sobreviviendo una cantidad de pérdidas. Y las pérdidas como nos marcan, ¿no? Porque uno pierde una mascota, a un ser querido, y a pesar de que pasan los días y uno ya no llora y aprende a vivir el día a día con siempre está ahí como presente. Entonces imagínate uno con 1200 años, ¿Cuánto ha perdido? cuántas pérdidas no ha tenido y tiene que vivir con todo eso y manejarlo para poder seguir viviendo. Es algo que lo deja uno muy pensativo frente a la inmortalidad. Sí, no es como o sea, vos puedes ver muchas maravillas, pero también vas a tener una contraparte que vas a tener que soportar. Interesante también Bueno, la concepción del tiempo que sé que pues está como ya acercándonos al final de nuestro conversatorio, pero me gustaría también, David,
que nos compartieras un poquito más en esa medida, si le diste como tanta longevidad a tus personajes, ¿qué es para ti el tiempo como escritor y en esa obra? O sea, ¿qué nos quieres como comunicar o cuál es la experiencia del tiempo en ese relato, en esa como narrativa? El tiempo básicamente en esta es como un río. Es un río que va y simplemente es independiente de todo porque cuando la corriente va, pues simplemente sigue su camino. Así le hagas un puente, así te montes en ella, así trates de retrocederla. Puedes lograrlo, sí, pero pues cuáles son las condiciones y todo y lo demás. Pero entonces en esta obra es un afluente que te va llevando a la parte que te va llevando la historia. A veces ves mucho más allá cuando ves el futuro, pero vuelves acá y te va mostrando qué está pasando aquí. Tú sabes que vas a llegar allá porque comienzas como muy adelante en el tiempo y vuelves al pasado y empiezas a revivir la historia. Entonces es como para mí, en esta novela jugué con el tiempo como ir y volver, ir y volver, ir y volver, para que no sea como la historia lineal que siempre está, que es como que a veces es aburrida porque vos decís, bueno, listo, ya sé que voy aquí, puedo parar. En cambio, cuando vos decís, listo, voy aquí, puedo parar, cambia todo y estás en otro espacio y vos decís, bueno, aquí está pasando otra cosa, entonces ya quiero saber qué está pasando acá. Entonces, para mí es como una Entiendo. herramienta con la que puedo jugar. Claro, sí, sí, sí. Y hablando del tiempo, David, vos como escritor, ¿qué nos podrías decir? La gente en este momento, desde que inició la pandemia el año pasado, en marzo, que nos empezaron el confinamiento que hemos tenido y las restricciones para salir, la gente ha sentido que ha perdido, hay personas que se han agobiado porque sienten que han perdido vida y que no los están dejando vivir como se debe vivir. Pero escuchándote a vos, nos hemos dado cuenta de que para vos la pandemia no ha sido pérdida, porque lo has podido invertir en continuar con tu obra y con una cantidad de procesos en los que estás participando. Entonces, ¿cómo le podrías decir a la gente que no sienta como ese agobio, sino que es algo que estamos viviendo? Es el momento histórico en el que estamos, pero no quiere decir que nos estancamos o que no es vida lo que estamos sintiendo, pues viviendo en este momento, sino que es algo diferente. Pues no sé cómo decirlo, pero básicamente es para mí, porque no puedo hablar por nadie más, porque feo, o sea, para mí fue como volver a centrarme y buscar lo que quería y tratar de hacerlo. Hay gente que tiene que salir y hacer sus cosas afuera y ganarse su vida afuera y pues obviamente la pandemia la va a afectar más de lo que me afectó, pero en general la pandemia es un momento para como volver a lo básico, o sea, volver a tu núcleo familiar o volver a ti mismo y reconstruirte o decir, bueno, quiero nuevas eh, costumbres, quiero mejores hábitos, quiero mejores cosas. ¿Y cómo lo logro? Tengo tiempo. Hay gente que tiene tiempo y el tiempo es una cosa que fue un regalo grande para muchos, pero también una angustia porque ese tiempo lo querían invertir afuera en sus negocios y no podían. Entonces, bueno, listo, no puedes, ¿qué vas a hacer? Trata de reinventarte. Esa palabra la odio, pues. De Sí, verdad, sí, el reinventarse y la resiliencia y no sé qué, eso me parece como supremamente poco empático porque uno no sabe cómo es la situación del otro. Pero sí Claro. es tratar de como que lo que te llegue a ti, hacer lo mejor posible. O sea, no puedo salir, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues trato de volver a leer, porque pues no tengo de otra. No puedo salir los fines de semana, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues la paso con mi familia o aprendo a cocinar, cocino rico para mi gente, algo, ¿me entendés? O sea, tratar de sacarle algo, porque si no, pues te va a dar más angustia. total. Y aprovechando hablando de la comida, entonces para que nos hablaras de ese proyecto de gastronomía que tienes, ese blog. Pues yo entré ahí porque la fundadora, Sara Caicedo, pues es una amiga bueno, una amiga mía me conectó con ella, luego yo me volví muy amigo de Sara Caicedo y ella básicamente me dijo, ¿tú escribes? Yo sí, ¿quieres escribir de cocina? Y yo sí, claro, ¿por qué no? Pues es algo que me va a servir.
Entonces ella me empezó a mostrar un mundo muy mágico y muy maravilloso, pero muy real, que es el mundo de la cocina. Y cómo a través de los alimentos nos relacionamos y cómo nos genera cultura. Y no es lo mismo decir, por ejemplo, que, bueno, digamos que hay comida que nos define. Digamos, a los paisas nos define cierto tipo de comida, porque el paisa, entonces come bandeja paisa, come no sé qué, no sé qué. El costeño, sí, la comida del Caribe, no sé qué, el ajiaco por allí, ¿entendés? Es decir, un plato y vos ya te relacionas con ciertas cosas, pero va inclusive más allá de eso, porque tenemos un montón de cosas propias, ingredientes, técnicas culinarias, un montón de cosas como país que no conocemos ni siquiera, o sea, yo no conozco cosas del Caribe. ¿Y por qué no las conozco? Porque yo no sé cómo o sea, hay cosas que nos pueden unir más, inclusive culturalmente, a través de la cocina, y no queremos saberlas, o no nos las están mostrando. Y es una misión hermosa la de, hey, allá hay esto, investigalo, esto está súper rico, y todo tiene que ver con una recompensa inmensa, que es la comida. Entonces hay campesinos que siembran maíz que no sabemos que existe, pero está en Colombia. Colombia tiene un montón de tipos de papa y comemos 3. Y no está bien. Nos han dado educación, pues, o sea, hicimos una investigación y hablamos con alguien acerca del pescado y nos dicen cómo el pescado, pues, no se puede comer chiquito, se tiene que comer más grande, que hay que cuidar el ambiente. No, si el pescado acaba en el plato es porque nos estamos comiendo un bebé y uno se queda como, uy, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces es importante como reconectarse con el mundo de la comida y de la cocina y del culinario, porque nos va a aportar mucho más que sabor. O sea, no es solo el sabor, es mucho más y nos va a unir más como país, que a nosotros yo creo que nos falta una conexión cultural más fuerte que ponernos la camiseta de Colombia y decir que somos colombianos, de la selección inclusive. Es más, tenemos que ir más allá y la cocina es el camino. La intercultural, nosotros somos un país súper intercultural, donde hay una cantidad de razas, una cantidad de cosas, y este concepto que acabas de mencionar con la comida es impresionante. No nos conocemos ni siquiera desde la comida, porque siempre se habla de lo que se come en la zona andina, pero en las principales, en los departamentos principales, en la zona Caribe siempre decimos patacón pescado, Sí, es como lo que se come en el estereotiparnos. Amazonas, Es que una se come en el, estereotipación y eso y está feo. también desde la parte ambiental, pues es que es increíble todo lo que puede haber desde un plato de comida y que uno no tiene en cuenta porque lo da como por sentado, ¿no? Esto es lo que hay y esto es lo que hay que comer cuando voy a cierta región. No, y hay cierto, o sea, Interesante. y hay cierto irrespeto por los ingredientes y no conocemos, por ejemplo, o sea, hay gente que de verdad cree que la leche viene de la tienda y la leche no viene de la tienda, la leche viene de una cadena larguísima donde mucha gente se tuvo que levantar muy temprano a sacarle a la vaca pues la leche y hacer todo el proceso de traerla, la pasteurización, todo eso, y la gente lo desconoce. O sea, tiene más historia un grano de arroz de lo que uno piensa. Entonces, hay un valor sobre no solo sobre la cadena humana, sino sobre la naturaleza, que es la que realmente nos alimenta, que desconocemos porque andamos de afán por todo. Y que todo lo damos por sentado, lo que acabas de decir. Vamos al supermercado y como ya todo está ahí, ya. A Y eso se nosotros puede todo nos llega acabar. súper fácil. Pero eso es una mentira, eso puede acabarse en cualquier momento. Entonces yo Hoy es creo el que Día de la Tierra. Qué pena, David, no, sino que no, igual ya iba a acabar pues también. es súper teso como lo que están mencionando, porque miren que están exponiendo pues como un asunto también de memoria, de reconocimiento y también de Memoria. cohesión. Y hoy es el Día de la Tierra, o sea, pues la efeméride internacional, y cómo pues también tenemos tantas realidades tan frágiles, incluso desde el desconocimiento, ¿cierto? Entonces creo que el alimento ya en sí mismo, como fruto de la tierra, nos está invitando también, como la literatura, a conectarnos también como con nuestra propia historia, con nuestro propio,
pues como en esa raíz de algún modo, de la cual también se vale el hombre para supervivir, ¿cierto? No solamente este asunto pues como de ingerir alimentos así pues como súper automáticamente, ¿cierto? Pues porque lo venden en la tienda, sino también como todo ese proceso que requiere tanto de esa persona que lo elabora, pero también como de toda esa tradición que se transmite generacionalmente para que realmente ese proceso pueda también persistir hasta nuestros días, incluso de manera pues como más tecnificada. Entonces creo que también es bastante interesante como plantear ese asunto como de la tierra, pues a propósito del día, como un asunto que tiene que ver también con nuestra propia configuración, que no es apropiarnos de ella como tantos líos ahora del poder que pues ahí está también como en tantas inequidades, ¿cierto? Que sabemos pues cuántas inequidades hay en nuestro país justamente por el tema de la tierra y tanta pues como realidades injustas, pero que definitivamente nos invita más como a resaltar este propósito de la literatura y también de, pues, del alimento, de todo lo que tiene que ver como con los frutos de la tierra, pues como creo que es, no sé, Manuel Mella Gallego el que dice, pero sí, definitivamente como esta invitación, pues que a partir de la obra de David reflexionamos sobre estos propósitos también como, sí, como tan importantes, fundamentales también para el devenir humano. Sí, es verdad. Yo creo que me fui concluyendo así como de la nada y bueno, pero, pero bueno, definitivamente es también agradecerte, David, y pues quisiera también que nos compartieras como una invitación especial también para conocer más de este blog, pues como de gastronomía y de literatura, pues o como estos escritos que La haces. página se llama dosconsentidos.com, también está @dosconsentidos. Tenemos recetas súper ricas que son fáciles de hacer, o sea, no es, y tampoco es que necesites un unicornio como para prepararla, porque hay muchos lugares donde dicen, sí, esta receta es súper fácil, pero necesitas un montón de cosas que uno dice, no, o sea, aquí la gente con la que trabajo se toma un esfuerzo en hacer recetas reales que se ensayan en un taller y dicen, bueno, esto es fácil y está bien hecho y sabe rico y esta es la receta y tú la sigues paso a paso y vas a pasar, pues vas a comer algo rico y no necesitas como cosas raras, pues, o sea, no es como, madre, no. Lo Entonces, tenés en casa. sí, lo tenés en casa o lo conseguís fácil y te ayuda a disfrutar de la gastronomía de una manera que pues no te va a complicar la vida, antes te va a aportar, vas a hacer cosas más ricas, a veces más saludables, hay recetas de todo tipo y pues también hay unos artículos que tengo y van a seguir saliendo donde hablamos de distintos temas gastronómicos, pues no se hace como, ve, este restaurante tal cosa, sino que hablamos del valor de un ingrediente, del valor de, se hacen reseñas de libros, de este tipo de libros de culinaria, pues. Bueno, en esta Excelente. tertulia nos fuimos desde la ficción hasta la gastronomía y aprendimos también acerca de la gastronomía y el valor que nos puede dar para tener identidad cultural. Hemos pasado por muchas fases muy importantes dentro de esta tertulia. Muchísimas gracias, David, No, por este ustedes, muchas gracias. conversatorio, por haber estado con nosotros acá y esperamos que pase este año rápido para adquirir tu novela y poderla disfrutar bastante. Muchas gracias. Laura, no a vos. Y reitero pues como la gratitud con el escritor David que hoy nos acompaña, además pues también como estar muy a la expectativa de poder adquirir su libro y evidentemente también de invitar a todos quienes nos acompañaron en esta mañana para que conozcamos también de su obra, de su aporte pues de la literatura. Gracias también a todos los que participaron con sus preguntas. Los invitamos en una próxima oportunidad en el siguiente mes a conectarnos nuevamente con este espacio de cuantas y tantas historias para conocer más sobre el aporte de referentes de la ciencia, el arte y la cultura. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros somos el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao. Chao.